¿Qué es la historia humana? Es un registro de los vencedores, de poder y propósito. La evolución, la agricultura, la revolución y así sucesivamente. La mayoría están al menos vagamente familiarizados con estos conceptos. Pero, ¿y si no es tan simple? ¿Y si las historias de los antiguos, cuentos de dioses y ángeles, de gigantes y desastres, son más literales de lo que pueden parecer a primera vista? Mira más de cerca, y una historia alternativa de la raza humana puede ser revelada. Una que cambia totalmente el conocimiento convencional y la historia del poder. Esta es una historia alternativa que ha sido censurada fuera del entendimiento humano, en su mayoría olvidada o ignorada, hasta ahora. A principios de 1946, en la región ahora conocida como Cisjordania, un grupo de adolescentes beduinos estaban cuidando sus ovejas y cabras cerca del antiguo asentamiento de Qumran. Para pasar el tiempo, por monótono que fuera, tiraron alrededor las rocas que encontraron esparcidas por el áspero terreno desértico. Cuando una de esas rocas fue arrojada en la extensión oscura de una cueva, los adolescentes se sorprendieron al escuchar un fuerte ruido estremecedor resonando desde dentro. Explorando, encontraron una colección de grandes tinajas de barro, una de las cuales se había roto. Aunque no lo sabían en ese momento, estos adolescentes habían hecho un descubrimiento histórico. Dentro de los frascos había una serie de pergaminos antiguos. En los años que siguieron a este descubrimiento, arqueólogos, historiadores y cazadores de tesoros encontrarían fragmentos de pergaminos adicionales en otras 10 cuevas de la zona. En conjunto formaron unos 800 a 900 manuscritos, colectivamente conocidos como los pergaminos del Mar Muerto. Entre estos manuscritos estaban grandes porciones de un misterioso texto religioso no canónico que había sido olvidado durante mucho tiempo. Se llamó el Libro de Enoc. En su totalidad, el Libro de Enoc se compone de 5 libros: el Libro de los Vigilantes, el Libro de Parábolas, el Libro Astronómico, las Visiones de los Sueños y las Epístolas de Enoc, que contiene unos 100 capítulos. Estos capítulos cuentan la historia del 7º patriarca en el libro del Génesis, Enoc, padre de Matusalén y abuelo de Noé. El mismo Noé de la historia bíblica del Arca de Noé. Sin embargo, esta no era la historia bíblica del Arca de Noé. De hecho, el libro de Enoc proporciona un relato de los hechos completamente diferente, conduciendo al gran diluvio de la época de Noé, la cual es una historia doctrinal completamente diferente. Cuenta una historia de los vigilantes, explicados en términos bíblicos como ángeles caídos, enviados a la tierra para vigilar a los humanos en algún momento antiguo e indefinido. Desafortunadamente, lejos de simplemente observar a los humanos, estos vigilantes se enamoraron de las mujeres humanas y en poco tiempo comenzaron a participar en actos sexuales depravados con ellas. El libro de Enoc dice que los niños nacidos a través de este mestizaje entre los vigilantes y los humanos se llamaban Nefilim. Estos Nefilim fueron, como se describe, gigantes y salvajes que pusieron en peligro y saquearon a la humanidad, o dicho de otra manera, gigantes sobrenaturales, devoradores de hombres. Enojado por lo que habían hecho los vigilantes, los descritos como dioses los encadenaron en una prisión subterránea en lo profundo de la tierra. Enoc se convirtió en el intermediario entre los dioses y los vigilantes encarcelados. El libro describe los viajes entre el cielo y la tierra en su papel de intermediario, cómo voló con los ángeles y vio los ríos y las montañas y los mismos confines de la tierra desde arriba. Sin embargo, a pesar de la intervención de Enoc, los dioses decidieron que la atrocidad en que la tierra se había convertido debía ser castigada. Por supuesto, el castigo sería una gran inundación. Esta inundación destruiría a los Nefilim y cimentaría a los vigilantes en su prisión. Previo a ello, sin embargo, Enoc sería llevado al cielo en un carro de fuego. Curiosamente, el libro del Génesis, que habla de la gran inundación en las tradiciones abrámicas, hace referencia a los Nefilim en el capítulo 6, describiendo héroes antiguos, guerreros de renombre. Este no es el único lugar en el canon bíblico en el que aparecen los Nefilim. En Números 13, 32, 33,
los israelitas visitan una tierra habitada por Nefilim, que son tan grandes que hacen a los israelitas parecer unos saltamontes. Por supuesto, muchas cosas en la Biblia se ven en los tiempos modernos como alegóricas, es decir, más como un mito filosófico que un registro histórico. Hay evidencia arqueológica de una gran inundación en el pasado de la Tierra, una, dicho sea de paso, también hablada en innumerables tradiciones religiosas y culturales en todo el mundo. ¿Seres como los gigantes Nefilim realmente existieron? Seguramente habría pruebas similares. ¿Y si las hay? En nuestro video documental de 30 minutos sobre gigantes, en el cual vinculamos la descripción y comentarios, destacamos docenas de historias de enormes esqueletos desenterrados en América del Norte, junto con muchos artículos periodísticos de finales del siglo XIX y principios del XX que sugieren que gigantes antiguos eran de hecho reales y coexistieron con los primeros humanos. Este no es un fenómeno confinado a los Estados Unidos. Del mismo modo, enormes esqueletos se han encontrado en la selva amazónica, África y otros lugares. De hecho, historias de gigantes impregnan la historia y las tradiciones humanas. El famoso explorador Marco Polo una vez escribió sobre una raza de gigantes en Zanzíbar que eran tan fuertes que pueden llevar hasta 4 hombres ordinarios. Mientras que la gente del actual Tánger, Marruecos, una vez indicó que el fundador de su ciudad era un gigante llamado Anteo. Según el mito irlandés, la llamada Calzada del Gigante frente a la costa noreste de Irlanda, unas asombrosas 40.000 columnas de roca entrelazadas, fue construida por el gigante irlandés Finn McCool para que pudiera caminar a través del mar a Escocia para luchar contra otro gigante. Además, historias de gigantes salpican leyendas nórdicas y la mitología griega antigua. Quizás si los gigantes existieron, como estos registros a través de innumerables culturas sugieren, entonces el libro de Enoc es menos alegórico de lo que podría parecer originalmente, menos mito fantástico y más arraigado en la historia real. Es interesante tener en cuenta que durante siglos, el libro de Enoc fue una parte importante tanto para las tradiciones religiosas cristianas como judías. Muchas de las sectas, si no la mayoría, aceptaron el libro como escritura. Además, algunos incluso han sugerido que el libro de Enoc fue la inspiración para el libro del Génesis, debido a sus muchos paralelismos e historias superpuestas. La pregunta es, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué el libro de Enoc no es parte de la Biblia? Para responder a esto, debemos regresar a los primeros siglos después de la muerte de Jesucristo, lejos del rígido canon de 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento que conocemos hoy como la Biblia. Originalmente hubo numerosos evangelios y textos religiosos que formaban el amplio espectro de la tradición cristiana. Como la religión cristiana creció después de la muerte de Jesús, la floreciente iglesia cristiana necesitaba saber qué textos debían leerse y seguirse, qué enseñanzas debían aplicarse, qué textos se considerarían aceptables y divinamente inspirados. La iglesia necesitaba, por diversidad, crear uniformidad, necesitaban un canon oficial. En una historia popularizada en los tiempos modernos por la obra fundamental de Dan Brown, El Código da Vinci, se recuerda que esta canonización sucedió, algo nefastamente, en el Concilio de Nicea en el siglo IV. Allí, según la historia, el emperador Constantino y otras autoridades eclesiásticas de alto rango dieron forma al canon cristiano para ajustarse a su propia agenda secreta. Desafortunadamente, esto no es históricamente exacto. El Concilio de Nicea no determinó el canon cristiano oficial. No culpes a Dan Brown. El famoso filósofo Voltaire hizo una afirmación similar en el 1700. Pero mientras la historia puede no ser exacta en los hechos, es exacta en cierto sentido. Miembros de alto rango de la Iglesia ciertamente escogieron y eligieron qué incluir en el canon bíblico oficial. Discutieron, tiraron de los hilos, echaron a sus oponentes como herejes y casi con certeza buscaron expandir su propio poder. Simplemente no tuvo lugar en un solo consejo, sino más bien como un proceso mucho más largo entre los siglos I y IV. Generalmente se entiende que a finales del siglo IV, el proceso fue completado y la Biblia se estableció oficialmente sin el libro de Enoc. ¿Cómo podría algo tan influente, sino vital, como el libro de Enoc, haber quedado fuera?
Para responder a esta pregunta, uno podría examinar otros evangelios que también fueron censurados del producto final. Considera el Evangelio de Pedro, un fragmento del cual fue encontrado en Egipto en 1886, que cuenta la historia perdida de un Jesús resucitado que sale de su tumba y cuenta con 2 ángeles gigantes y una cruz flotante que habla. Y oyeron una voz desde los cielos diciendo: «Tú les has predicado a los que duermen». Y se escuchó una respuesta desde la cruz: «Sí». O considera el Evangelio de María, esa obra notoria en que María Magdalena se nombra no solo como uno de los discípulos de Jesús, pero su favorito, tal vez incluso su esposa. Dentro de este Evangelio pregunta el discípulo Pedro por qué él y los otros discípulos deberían escuchar a María, una mujer, a lo que Mateo responde: «Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres entonces por tu parte para hacerla a un lado? Seguramente el Salvador la conoce muy bien, es por eso que la ha amado más que a nosotros». Como el libro de Enoc, estos evangelios dicen historias extraordinarias que desafían a la historia. Quizás entonces no debería sorprendernos que estos textos fueron censurados por los primeros corredores del poder del canon cristiano oficial. Es lógico que el libro de Enoc pueda haber sido totalmente olvidado si no fuera por su supervivencia en pequeñas sectas ortodoxas de los judíos etíopes. De hecho, la única versión premoderna del texto fue escrita en Ge'ez, una lengua africana antigua. Fue esta versión que Richard Lawrence, el arzobispo de Cashel, utilizó en 1821 para producir la primera traducción al inglés del libro, la versión utilizada para informar del estudio de los pergaminos del Mar Muerto. Curiosamente, aunque el libro de Enoc fue omitido del canon cristiano establecido y posteriormente olvidado en todos menos los más oscuros rincones de la tradición religiosa y estudio teológico, la Biblia contiene numerosas referencias al mismo. Hay referencias a los Nefilim en Génesis y Números. El Génesis también contiene un recuento extenso del linaje de Enoc. El libro de Hebreos describe cómo Dios se había llevado a Enoc. Aparentemente una referencia a él siendo llevado al cielo en un carro de fuego antes del gran diluvio. Judas, mientras tanto, contiene un párrafo completo transcrito casi palabra por palabra de Enoc, sugiriendo que el libro puede, de hecho, haber servido como inspiración temprana para textos bíblicos canónicos. Además, Corintios 11, 5, 6 contiene instrucciones de San Pablo que las mujeres deben cubrir sus cabezas mientras están en la iglesia. Esto aparentemente es una referencia directa al hecho de que los vigilantes en el libro de Enoc se sintieron atraídos por las mujeres con cabello largo y suelto. Esta es una práctica que permanece en el catolicismo romano y el islam hasta el día de hoy. Aunque fue censurado, incluso olvidado, el libro de Enoc nunca desapareció realmente. Hay algo más profundo detrás del libro de Enoc y sus increíbles historias, algo que va más allá de ser simplemente una parte o no del canon cristiano. Se ha señalado que Enoc, el séptimo patriarca de la Biblia, parece reflejar el séptimo rey antediluviano, Enmenduranna, en la tradición babilónica. Los antiguos griegos creían que Enoc era el mismo que el dios Hermes, mientras que los antiguos egipcios tenían a alguien similar en su propia tradición. Los ejemplos podrían continuar, y por eso hay que preguntarse, ¿por qué Enoc, sin importar su nombre, sigue apareciendo en las tradiciones de los antiguos? La respuesta puede preceder a los griegos, los egipcios o incluso los babilonios, hasta los antiguos sumerios. Según los textos sumerios, la tierra fue visitada por un grupo de seres sobrenaturales en algún momento del pasado distante. Estos visitantes se describen en la tradición sumeria de una manera inquietantemente similar a las descripciones de los vigilantes en el libro de Enoc. En lugar de vigilantes, sin embargo, los sumerios los llamaron a estos seres los Anunnaki, que literalmente significa aquellos que vinieron de los cielos. Eran dioses para los sumerios. Para pensadores modernos como Zechariah Sitchin y Erich von Däniken, eran una raza antigua de extraterrestres que vinieron a la Tierra. Curiosamente, los textos sumerios cuentan historias de estos Anunnaki al igual que los vigilantes, que comenzaron a aparearse con los seres humanos, creando una especie completamente nueva en el proceso, reflejando la creación de los Nefilim. Como los dioses del libro de Enoc, los Anunnaki se enojaron debido a la condición de la tierra y provocaron una gran inundación. Es posible que el libro de Enoc,
así como otras tradiciones relacionadas, simplemente están volviendo a contar la vieja historia sumeria de los Anunnaki? Considera la revolución agrícola, que comenzó alrededor del 10.000 a.C., tiempo durante el cual los seres humanos pasaron de un estilo de vida de caza y recolección a uno de agricultura y asentamiento. Según registros históricos, ya en 9500 a.C., en lo que hoy es el Kurdistán moderno, cebada, trigo y centeno estaban siendo cultivados. Se cultivaban avena, guisantes y lentejas, mientras que se domesticaban cabras y ovejas. Unos 500 años después de eso, la fundición de cobre y plomo fueron teniendo lugar en la región, junto con el tejido y la alfarería. Además, esta antigua cultura kurda fue la primera en desarrollar un guión, siendo una de las sociedades alfabetizadas más antiguas de la humanidad. Algunos se han preguntado cómo los seres humanos podrían haber hecho este salto tan rápido. Curiosamente, el pueblo kurdo afirma ser descendiente de los hijos de Jinn, los hijos de los espíritus. ¿Es esta una referencia cultural antigua a la procreación entre Anunnaki y mujeres humanas? Según los sumerios, fueron los Anunnaki quienes trajeron conocimiento avanzado y tecnología a los seres humanos, echando una mano, por así decirlo, a la progresión de la civilización humana. Muchos han sugerido que esto explica monumentos aparentemente imposibles como las pirámides de Giza o Teotihuacán, estos antiguos monumentos de extraordinaria sofisticación que es completamente inexplicable por la cultura y circunstancias sociales de registro histórico. Quizás esto también explica cómo los seres humanos pudimos hacer la transición de cazadores-recolectores nómadas a civilizaciones sofisticadas en una cantidad de tiempo históricamente insignificante. Increíblemente, el libro de Enoch describe un proceso casi idéntico que tiene lugar, con los vigilantes reflejando a los Anunnaki en proporcionar a los humanos conocimiento y tecnología avanzada. Enseñan a los humanos la metalurgia y la minería, ciencia y medicina, cómo leer y escribir, y cómo leer las estrellas. Enseñan a los humanos a usar cosméticos y hacer joyas, y revelar los secretos del arte de la guerra. El libro de Enoch 8.1.3a dice: «Y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas y cuchillos, y escudos, y corazas, y les dio a conocer los metales de la tierra, y el arte de trabajarlos, y pulseras, y adornos, y el uso del antimonio, y el embellecimiento de los párpados, y toda clase de piedras costosas, y todas las tinturas colorantes. Y surgió mucha impiedad, y cometieron fornicación, y fueron llevados por mal camino, y se corrompieron en todos sus caminos». ¿Estaba el libro de Enoch de esta manera reflejando y volviendo a contar la historia de los Anunnaki? Es interesante que el ejemplo más común de algo completamente inexplicable por las circunstancias culturales y sociales de registro histórico, es decir, algo que los Anunnaki seguramente debieron haber ayudado a los humanos antiguos, son las pirámides de Egipto. Según el antiguo historiador árabe Al-Makrizi, estas pirámides fueron construidas por un rey llamado Saurid, que vivió antes del gran diluvio. Por cierto, Saurid traducido al hebreo es Enoch. Considera en otra parte del libro de Enoch, en un capítulo en el que Enoch da testimonio de los secretos de los relámpagos y los secretos del trueno. Algunos han sugerido que este capítulo está destinado a iluminar los acertijos de energía y electricidad. De nuevo, esto se relaciona directamente a los Anunnaki, que muchos creen han intentado revelar secretos similares a los seres humanos a través de círculos de cultivo durante algún tiempo. En nuestro último vídeo, llamado «Los círculos de cultivo contienen planos para dispositivos de energía libre», hablamos cómo en solo las últimas décadas los círculos de cultivos han aparecido en todo el mundo, detallando ecuaciones matemáticas complejas, diagramas magnéticos y motores, enrutadores mecánicos y las líneas de campo de una carga eléctrica, el trabajo, según algunos, de los Anunnaki. De hecho, considera la descripción de Enoch de su viaje para encontrarse con los dioses, teniendo en cuenta los avistamientos de ovnis que suelen acompañar y complementar estos círculos de cultivos. «Me llevaron a una especie de palacio flotante», dijo Enoch. «Era enorme, como vidrio tallado. El piso tenía placas de vidrio. A través del suelo se podían ver las estrellas que estábamos cruzando. Con esto en mente,
Uno podría preguntarse si el carro de fuego que se llevó a Enoc antes del gran diluvio no fue de hecho una nave espacial extraterrestre. Puede parecer difícil de creer que historias tan alucinantes como estas, de vigilantes y Anunnaki y gigantes Nephilim, historias que impregnaron culturas antiguas durante miles de años, puedan olvidarse a tal grado. Los sumerios borrados del panteón de civilizaciones antiguas, el libro de Enoc censurado del canon bíblico. Sin embargo, dada la forma en que estas historias reforman fundamentalmente la historia humana y redefinen lo que son los seres humanos, su exclusión quizás no sea una sorpresa. Sin embargo, tal vez estas historias no fueron de hecho totalmente borradas. Considera la conocida historia bíblica de Adán y Eva y el huerto del Edén. No lo leas literalmente ni filosóficamente, sino como una alegoría. Léelo metafóricamente. Dios crea a Adán para vigilar la tierra, así como los dioses lo hacen con los vigilantes en el libro de Enoc. De la costilla de Adán, Dios crea a Eva. Adán y Eva procrean, representando el mestizaje entre los vigilantes y las mujeres humanas. A Adán y Eva se les dice que pueden comer cualquier cosa que quieran en el huerto del Edén, excepto el fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal. Por supuesto, comen del árbol del conocimiento, representativo de los vigilantes trayendo tecnología avanzada y conocimiento a los seres humanos que tal vez no estaban lo suficientemente evolucionados mentalmente como para manejarlos. Como al comer del árbol del conocimiento concedieron a Adán y Eva el conocimiento de Dios, también lo hizo el libro de Enoc al describir cómo los vigilantes revelaron los secretos eternos que fueron preservados para el cielo, los cuales los hombres se esforzaban por aprender. Leyendo la historia de Adán y Eva de esta manera, es fácil ver los paralelismos entre esto y el libro de Enoc. Y quizás ese sea el punto. Quizás la gente que escribió la historia de Adán y Eva estaba simplemente volviendo a contar las historias en el libro de Enoc a su manera, volviendo a contar la historia sumeria de los Anunnaki, como lo habían hecho muchas otras religiones y culturas antes que ellos, insertando esta pieza crucial de la historia humana alegóricamente en su propio canon religioso, para que estos registros antiguos pudieran seguir existiendo. ¿Qué es la historia humana? ¿Es lo que se entiende oficialmente en los libros de historia sancionados? ¿O es algo más profundo, algo más increíble, sí, tal vez olvidado? Quizás la respuesta ha estado oculta a plena vista todo el tiempo.